¿Qué tal, familia? Bienvenidos un ratito en la tele, el consultorio, aquí, Televisión Saludable, junto a mi amigo, el doctor Mauricio Esquinazi. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Raúl? Buenas ¿Cómo noches. estamos? ¿Bien? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Placer. Déjeme saludar al arquitecto Conde. Solo sé eso, un vecino de Castelar, que quedó tan maravillado que vio 2 veces el programa con el doctor Panta. Y, bueno, un montón de elogios para vos y para el programa, así que me veo en la obligación de acordarme solo eso, nos cruzamos por allí. Sobre todo lo merece Panta. Sí, claro, a eso iba. Él, Y me dijo, tan joven en cuidados paliativos del Hospital Posada. Él, su tarea, el grupo que lo acompaña, realmente loable. El accidente cerebrovascular o evento, como quieran llamarle, conmueve anualmente y debe conmover por ahí más que una vez al año. Nos vamos a ocupar con Alberto Sinerman en un ratito, pero antes, Mauricio, venís desde Confemeco en la reunión, una de las reuniones anuales en Santiago del Estero. Sí. Potable, potente. Muy importante porque, por ejemplo, una de las cosas que nos pidió el INCUCAI era el apoyo de Confemeco con respecto a la capacitación de lo que significa los procuradores de órganos, ¿no? Para considerarla como una especialidad, ¿no? Así que le dimos todo el aval para que al INCUCAI, desde Confemeco, se hizo una nota protocolar para que pueda ser llevada al Ministerio de Salud para que sea considerada como especialidad. Bien. Así que eso fue muy importante. Agradecido al INCUCAI, el doctor Sorati, que está a cargo de ahora de ese lugar que, bueno, en algún punto tuvo el doctor Alberto Maceira. El doctor Sorati, bueno, fue mentor de Alberto Maceira en el tema de trasplantes, ¿no? Y el INCUCAI, como vos sabés, sigue teniendo el prestigio de siempre. Maceira, Tarditi, a ambos saludamos, que han estado también allí. Por supuesto. Después hablamos también de algo importante que es el tema de lo que vamos a tener dentro del programa también, ¿no? Los que puede pasar con la receta electrónica, cuando a partir del 1 de enero sea solamente electrónica y con todos los problemas que hay ahora que se han desatado con el PAMI, ¿no? Así que la preocupación nuestra y el mantenimiento de los dos sistemas, ¿no? De que esté la receta electrónica como algo innovador, pero que continúe la receta en papel, la común, para que nadie se quede sin la posibilidad de que el farmacéutico le pueda dispensar el medicamento que necesita. Parte de ese tema del cual da cuenta Mauricio, que es PAMI, y la provisión de medicamentos, y el problema serio y severo que se encuentran los adultos mayores cuando van a la farmacia, nos va a contar la presidenta del Colegio Farmacéutico, formará parte de este programa también. Pero te han dado un reconocimiento, una plaqueta, es decir, nada, pero fue emocionante, Mauricio, ¿querés contarme? Sí, inesperado, porque bueno, evidentemente que cuajó mucho mi tema de salud en todos los integrantes de Confemeco, que me tienen mucho respeto, mucho cariño, y bueno, eso desembocó en que me dieron una plaqueta fundamentalmente por la continuidad y yo pienso que para elevar mi autoestima y realmente la consideración de ellos es siempre tan linda, tan cariñosa, tan afectiva que, bueno, se plasmó en una plaqueta donde dicen cosas que no sé si merezco, pero la verdad el agradecimiento a todos. Pero no me digas que no vienen bien una pequeña caricia al alma. Es un mimo que se acepta con mucho afecto y que yo no soy acostumbrado a desparramar lágrimas, así que, como les dije, no iba a sacar lágrimas, pero la que se ocupó de sacar las lágrimas fue Patricia, mi mujer, que no podía parar. Los que no saben, Mauricio fue intervenido quirúrgicamente ¿hace cuánto? Hace 2 meses. De una operación, una pavada, ¿no? Un cambio de válvula aórtica. Estás estupendo y eso hemos hecho un programa aquí. Nos alegra, bien merecido lo tenés. Gracias. ¿Empezamos? Dale. Se sienta en la mesa de nuestro programa el doctor Alberto Sinerman. Sean bienvenidos, familia. Dale. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, es referente de nuestro espacio, de nuestro programa, el doctor Alberto Sinerman. Él es neurólogo. Alberto, qué placer, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te lo dije fuera de aire, se te ve muy bien. Bueno, gracias. Sí, 42 años en el Hospital Posadas. 42 años y 4 meses, exactamente. Jefe de neurología del Posada, dejá el plano. No es poca cosa semejante cuestión. ¿Qué dijiste, Mauricio? ¿Fue uno de los primeros residentes? Y
cuarta, quinta camada de residentes del hospital. Así que es un histórico. Toda una vida dedicada. Exactamente. El doctor sigue haciendo sus tareas de forma privada, por supuesto, y está muy feliz, por cierto, del desarrollo de esto. ¿Por qué Alberto hoy? Porque siempre para esta fecha lo convocamos. Ah, perdón. No le vamos a poner cumpleaños porque desvirtuamos el programa, pero lo invitamos porque el 29 de octubre el doctor Alberto Sinombre cumpleaños, así que es un honor invitarlo. Feliz cumpleaños, Alberto. Gracias. Bueno, y además la coincidencia. Sí, claro. La verdad que la coincidencia de que se denomine el 29 de octubre como el día del ACV o del evento cerebrovascular, como le gusta decir a Alberto, realmente es una coincidencia insólita, pero bueno, agradable en este caso. Así es. Los que no saben, el tema es accidente, es ACV, accidente cerebrovascular. Con Alberto venimos tratando de implementarlo de alguna manera que sea, de otra manera, que sea evento. No se logró todavía, ¿no? No, pero yo creo ¿Y que... entre tus pares? No, tampoco. Lo que pasa es que yo creo que si uno tiene el concepto en la cabeza, después en realidad es más fácil denominarlo de la otra manera, mientras uno tenga claro que se pueden hacer cosas. ¿Accidente no es más abarcativo que evento, que es más puntual? No. Yo creo que en realidad lo que implica la palabra accidente es que es imprevisible. Claro. Y en realidad los cardiólogos no usan accidente coronario, dicen tuvo un evento coronario. Entonces los cardiólogos lo hacen, yo pienso que en la patología cerebrovascular se puede hacer lo mismo. Pero bueno, de todas maneras, si nos queremos entender todos, no está mal tampoco, ¿no? Siempre que uno sepa que se puede actuar preventivamente, ¿no? Está de más preguntarte, y entramos en tema, que elegiste lo que elegiste porque te da placer en la vida. Digo, ser médico y la especialidad que elegiste. Sí, en realidad la medicina es apasionante. Yo creo que la medicina es apasionante, me gusta mucho lo que hago. Creo que tengo un buen rapport con los pacientes en general y la verdad que estoy tranquilo, trabajo tranquilo, hago lo que me gusta. La vez pasada me había preguntado si me consideraba una persona feliz y yo creo que cuando uno trabaja en lo que le gusta, eso es una parte importante, además de todo lo que es extra profesional, digamos. Pero sí, la verdad que la medicina es apasionante, ¿no? Es que además es inabarcable. No termina nunca y siempre se renueva y siempre aparecen cosas. No es algo que se limite. No, o sea que pero además yo creo que la relación médico-paciente es una cosa fundamental, hay que mantenerla. Yo creo que lamentablemente en parte se está perdiendo y yo que soy más grande trato de mantenerla. Bueno, por ejemplo, una cosa que me pasó ayer es que atendí a una persona y yo había atendido a los abuelos y a la madre. Y ayer atendía a una persona joven. O sea, son 3 generaciones que atendí de esa familia y eso la verdad me conmovió. Realmente me pareció muy, muy gratificante, ¿no? Y ella se acordaba lo que el abuelo, la relación que el abuelo tenía conmigo. O sea, eso me parece que no tiene precio realmente, ¿no? Es un legado que uno deja, porque no le pasa a todos, pero evidentemente ese legado, esa transmisión familiar de, anda a verlo al doctor Sinembre. Sí, claro, ¿a quién vas a recurrir? Claro, sí. Ese es nuestro médico familiar, nuestro médico de confianza. Atendió a mi abuelo. ¿Cómo se atendió a mi abuelo? Mi abuelo estuvo siempre bien, ¿no? Eso es muy lindo. No sé cuántos años hace que nos conocemos, creo que nos descubrimos en este programa, a partir de algunas de las invitaciones que hicimos y de ahí en más fue gerenciando, atendiendo parte de tu familia, a mi mamá de 96 años, 95, y la verdad que es lo que decís, la empatía que se genera en ir. Bueno, médicos felices los hay, Mauricio. Sí, seguro. No, pero además tiene razón, mucha razón, Alberto. Los que tuvimos la satisfacción de poder ejercer de lo que nosotros nos gustaba, no tener que estar atendiendo un negocio y si a mí nunca me gustó el comercio, Totalmente. o yo que fui bancario para bancarme los estudios, realmente no me gustaba, pero bueno, era el trabajo que me conducía a poder llegar a ser médico. Claro. Y después desarrollar una vida haciendo lo que a uno le gusta es realmente muy, muy atractivo. Sea lo que hagas, me pasa lo mismo en lo mío y es de un placer enorme, una especie de caricia al alma. Bueno, hablamos del Día Mundial del Accidente o evento cerebrovascular. Sí. Siempre nos quejamos con Mauricio de que no hay campañas. Yo escuché mucho aviso, mucho spot en radio, o me pareció. Te pregunto a vos. Hubo, incluso en el transcurso del año, ¿no?
con algún tipo, digamos, de por lo menos de consejos. Claro, si tal cosa, consulta. Sí, incluso hay acrónimos, por ejemplo, que en realidad son las iniciales de cada síntoma, que creo que uno es ABC, bueno, hay varios, digamos, ¿no? Como para que la gente esté alerta, porque en realidad todos sabemos que uno de los puntos fundamentales es la rapidez con que el paciente consulta. Más allá de lo que pase cuando llega a la institución, el tema es que la gente, la población esté alerta de los síntomas y signos que pueden provocar los eventos neurovasculares y que consulte y la urgencia que tiene la rapidez de la consulta. O sea que bueno, me parece que esas campañas ayudan. Igual de todas maneras debo decir que se pasan cosas, o sea que por ahí hay gente que no le da suficiente trascendencia o piensa que se le va a pasar, o sobre todo si son cuadros más o menos leves, o sea que nunca está de más enfatizar en la necesidad de que la gente conozca las manifestaciones más frecuentes. Que no sea una sensación solamente en la propia persona, sino tal vez en un familiar, ¿no? Que lo tenga enfrente y de pronto empieza a hablar mal, ¿no? Empieza con una dificultad, con una paresia, con una disminución de fuerza, algo que no también pueda pesquisar algo. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando el cuadro de entrada es muy florido y la manifestación clínica es muy evidente, eso es sencillo, digamos. El tema es cuando son síntomas más sutiles y que en realidad el tiempo empieza a correr a partir de que aparece el síntoma, por pequeño que sea. O sea que en realidad el síntoma es pequeño, la persona piensa que se le va a pasar, el tiempo va pasando y a medida que va pasando, se deja atrás la oportunidad de actuar terapéuticamente en la urgencia, ¿no? Alberto nos va a acompañar, después entraremos en los hemorrágicos o en los isquémicos, digo, como para diferenciarlos y no hacerlo tan complejo para la gente. Pero ¿a qué cuestión hay que prestarle atención? ¿Cuándo es leve o cuando no lo es tanto, como decía Mauricio? En realidad yo creo que cualquier síntoma... ¿Qué cosa nos lleva a la consulta, aunque termine siendo cualquier otra variante? Yo creo que cualquier síntoma neurológico, lo que pasa es los más frecuentes, porque depende de la localización, los más frecuentes son trastornos del habla. Y cuando uno dice trastorno del habla puede ser dos cosas, un trastorno del lenguaje o de la fonación. O sea, que el paciente se le trabe la lengua y como si estuviera borracho, dice la gente. De golpe, estando bien. Que le cueste hablar, que se le trabe o que el paciente tenga un trastorno del lenguaje, es decir, que diga una palabra por otra o que no le salga ninguna expresión. Después la pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, no de toda en general. Lo que pasa es que esos son los eventos vasculares que llamamos del cerebro. Cuando es de lo que llamamos fosa posterior, que es el cerebelo y el tronco, que está un poquito más abajo, los síntomas por ahí no son tan claros, porque por ejemplo puede haber un cuadro vertiginoso de inicio brusco, con vómitos. De hecho, en realidad hace unos años leí un trabajo de errores diagnósticos en patología neurovascular y claramente la mayoría eran de estos que yo comento, el cerebelo y el tronco, porque si el paciente tiene una hemiparesia, claramente sabemos lo que está pasando. Si el paciente empieza con un cuadro vertiginoso con vómitos y lateralización de la marcha, a veces no es tan claro. Entonces, esos son los que más comúnmente se subdiagnostican y una vez que pasa el periodo que llamamos de ventana, para actuar terapéuticamente ya no se puede hacer mucho. ¿De qué hablamos de periodo? ¿Cuál es la urgencia? Porque un vómito uno lo puede emparentar con alguna cuestión que comimos o algo no, si digestivo. Es un vómito solo no, pero en general los cuadros vertiginosos agudos se acompañan de vómitos, muchos son de origen periférico por patología del oído, pero en realidad si el paciente tiene cierta edad y tiene factores de riesgo y aparece un cuadro vertiginoso de inicio brusco con dificultad e inestabilidad en la marcha, es preferible consultar, que se haga una imagen y después, bueno, si sale todo normal, lo atribuiremos a una patología del vestíbulo, del laberinto. Si aparece algo neurovascular, la conducta es totalmente diferente, ¿no? O sea que, bueno, esas serían las manifestaciones más comunes. Es más raro que haya manifestaciones sensitivas, en general es pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, trastornos del lenguaje o de la fonación. Un exacerbado dolor de cabeza. Claro, ¿marca algo? En general, cuando es la cefalea el inicio del cuadro, los eventos isquémicos habitualmente no dan cefalea de entrada, sino después cuando crecen mucho. En realidad, cuando aparece dolor de entrada, suele ser hemorrágico. Eso sí tienen cefalea inicialmente y hay otras patologías isquémicas menos frecuentes como las trombosis venosas, que esas también debutan con cefalea. Cuando son arteriales, en general la cefalea aparece mucho después. Cuando es una cefalea muy intensa de inicio brusco,
uno se inclina a pensar más en un evento hemorrágico. De todas maneras, teniendo la posibilidad de hacer neuroimágenes, uno ya puede hacer el diagnóstico rápidamente. No, la pregunta o lo que estamos tratando de iniciarte en la primera parte de la charla es que la gente tome conciencia a qué hora y por qué o dónde involucro la consulta. ¿No, claro, Mauri? bueno, esto discúlpame, no te respondí tu pregunta. El tema es, hay varios tipos de procedimientos que se pueden hacer en agudo. El que empezó antes son los tratamientos que se llaman trombolíticos o fibrinolíticos, que lo usaban los cardiólogos hace mucho más tiempo en patología coronaria, en lo que consiste en que se infunde una solución que disuelve el coágulo que está en la arteria, ¿no? Este tratamiento trombolítico tiene una ventana más o menos de 4 horas y media, o sea que hay que contar desde el momento en que empiezan los síntomas hasta 4 horas y media es el momento en que se puede hacer, y hay que considerar que eso representa que el paciente o la familia se den cuenta que está teniendo un evento vascular, trasladarlo, que a veces es una de las cosas más complejas, digamos, cómo llega a la institución, y después existe lo que se llama el tiempo puerta-aguja, que es desde que el paciente entra a la institución de salud hasta que se pone la infusión. Que incluye puerta-aguja. Tiempo puerta-aguja se llama, desde que el paciente pasa la puerta de la hasta institución hasta que empieza la infusión. Y eso incluye, hay que hacer un laboratorio mínimo, un interrogatorio, pues si el paciente está anticoagulado no se puede hacer, y hay que hacer una tomografía de urgencia. Eso en realidad hay tiempo, si el paciente llega a la hora, tenemos 3 horas y media. O sea, el tema es que la institución tiene que estar preparada para recibir ese tipo de pacientes, y en realidad una de las cosas que es importante es que tenía que haber una red también, porque el paciente muchas veces no puede consultar por un tema de geográfico, no puede consultar en una institución grande de salud que disponga de este tipo de procedimientos y de un tomógrafo además. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, el paciente va a un centro de salud de menor complejidad de la zona. Bueno, eso tiene que estar instrumentado para que inmediatamente lo trasladen a un centro donde se pueda hacer el tratamiento. Si el paciente va a un centro de salud y no tiene la posibilidad y no se hace nada, después ya es tarde. O sea, no solamente en los centros, digamos, de que no son de referencia, no existe la posibilidad de terapéutica, o sea, no hay fibrinolíticos o trombolíticos, sino también tampoco están los estudios complementarios. Entonces el médico alerta, cuando ve esa sintomatología, el que está alerta, bueno, ahí sí, pondría en marcha ese sistema de redes, entonces sí, se comunica con el de mayor complejidad, dice, tengo un paciente de tales características. Hay países donde los traslados se hacen en helicóptero, por ejemplo. Claro. Parece una tontería, pero en realidad para los que vivimos en la zona del AMBA, como se llama, no es tan sencillo llegar de un lugar a otro. O sea, por ejemplo, ir a la mañana desde Capital. Depende de las horas, claro. Puede tardar 1 hora y media, aún con la ambulancia, con la sirena y todo lo demás. O sea que en realidad el gobierno se implementó un sistema de helicópteros como para que sea lo más rápido posible y que el paciente llegue al centro de referencia y se pueda hacer el tratamiento. No todos los hospitales tienen el tratamiento necesario. Los fibrinolíticos, y tampoco tal vez no tengan los métodos diagnósticos. Yo creo que hay varias cosas. Los fibrinolíticos no son tan complejos, no son medicamentos demasiado complicados. Lo que pasa es que el problema es que hay que tener, como dice Mauricio, los métodos diagnósticos, la tomografía. La tomografía es sí o sí, si no se puede hacer. Y además tiene que tener un servicio de terapia intensiva, porque la infusión hay que hacerla con un paciente controlado, porque los efectos secundarios, que no son tan frecuentes pero ocurren, pueden ser graves. Entonces el paciente no se puede infundir en un centro de baja complejidad, tiene que tener una terapia intensiva con neurocirugía. Por eso lo que yo le decía, que era importante, el médico, por más alerta y por más que haya hecho un diagnóstico muy preciso, no va a colocar fibrinolíticos aunque los tenga. Primero tiene que evaluar realmente los métodos diagnósticos para confirmarlo, ¿no? O sea, no empíricamente se colocan fibrinolíticos. No, porque además, otra cosa que hay que tener en cuenta, más allá de que si es hemorrágico no se puede, obviamente está contraindicado, el tema es que hay que tratar de no hacer el tratamiento en pacientes que tienen patologías que no son eventos neurovasculares. La ventaja es que los pacientes que se infunden, que no tienen patología neurovascular, que ahora vamos a hablar qué casos pueden ser, tienen menos complicaciones. Hace unos años salió un trabajo muy interesante de una revista que
creo que era de Canadá, donde hacían una estadística de los pacientes que se infundieron que no tenían patología neurovascular. Y pueden ser muchas cosas, digamos, patologías quistes, patologías tumorales, crisis de migraña, y en realidad es preferible por ahí, aunque si uno tiene la duda, infundirlo, porque el riesgo de complicación es bajo, y no dejar pasar un evento neurovascular que una vez que pasaron las 4 horas y media ya es tarde, ¿no? Es bastante amplio el horario, ¿no? El tiempo sí, del cual das cuenta. Existen las ventanas extendidas. 3-4 horas en la ventana existen grande. las ventanas extendidas que se puede prolongar un poco más, y en los últimos años se agregó otra posibilidad que es la trombectomía mecánica, que es, se puede infundir y después hacer un cateterismo y extraer el trombo con un catéter. Y eso tiene una ventana que incluso puede llegar hasta las 24 horas. Una cosa importante me parece tener en cuenta es que yo creo que en neurología hay pocas patologías que dieron vuelta a 180 grados el enfoque en los años que yo tengo de médico, que bueno, no vamos a decir cuántos son, aunque ya lo dijiste vos, pero ya está. Pero en realidad, cuando yo era residente, como yo digo en el Paleozoico, el paciente que entraba con un evento neurovascular no se podía hacer, es decir, se podía hacer sí, poner una vía, mantener la vía aérea permeable para que no se aspire, poner una sonda nasogástrica, empezar la rehabilitación y no mucho más. O sea, hay pocas patologías donde de no poder hacer nada, en poco tiempo, digamos, en 1 o 2 décadas, se pueden hacer un montón de cosas y en realidad digamos, la evolución es buena. O sea, si uno puede hacer el tratamiento endovascular, que se llama que es o fibrinolisis o trombectomía o la combinación, la verdad es que el pronóstico cambia radicalmente, ¿no? Con médicos así el programa va solo por su rutina. Vamos al Colegio de Farmacéuticos un momentito, de la provincia de Buenos Aires. Está Alejandra Gómez para charlar con nosotros. Medicamentos, cuestiones que hoy están tan en boga. El PAMI. Me lo sacaste de la boca. PAMI idioma, ¿cuál es la situación? Y después seguimos con Alberto. Porque se da esta cuestión de ¿qué es un ACV hemorrágico y cuál un isquémico? Alberto se queda y charlamos sobre eso. De ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Tal cual lo dicho y lo anunciado, ya seguimos con Sinerman. Nos quedan estas 2 etapas, que es el ACV hemorrágico y el isquémico, pero vamos a charlar. Alejandra, ahí está en plataforma, Alejandra Gómez es presidenta del Colegio Farmacéutico de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Te pusieron primero y segundo nombre. Sí. Bueno, está muy bien. ¿Cómo estás, Mauricio? Y Raúl, te saludamos. Alejandra, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo están los farmacéuticos en tiempos tan convulsionados de la medicina? La verdad que estamos muy complicados, bueno, por ahí ya saben, y en realidad lo que estamos haciendo es tratando de contener a los pacientes que se acercan a la farmacia y a los cuales no le podemos dar respuesta porque esa respuesta no depende en forma directa de que nosotros lo solucionemos o no cuando estamos en el mostrador de la farmacia, ¿no? Alejandra, ustedes sabían que cambiaba el sistema, pero ¿había alguna previsión, digamos, de que podía acontecer este conflicto que provocó que los pacientes, digamos, no podrían tener la posibilidad de adquirir el medicamento? El sistema anterior estaba funcionando desde el 2018, para que por ahí se entienda, es un sistema que la farmacia, el farmacéutico accedía con el número de afiliado, traía las recetas que el médico le prescribía, son todas recetas electrónicas, y hacíamos la validación, que quiere decir autorizar contra la obra social, o contra el validador en este caso que contrata la obra social, y podíamos hacer la dispensa para cada paciente. Eso funcionaba hasta el 2018, este año ya se había anticipado que iba a haber un cambio a este nuevo validador. Inicialmente se hacen algunas pruebas, la verdad es que hay algunas pruebas, lo que pasa es que estamos hablando de, como decía hoy, de todos los afiliados de PAMI del país, de un gran volumen de receta, y el 1 de noviembre, finalmente a las 0 horas,
vuelve, este sistema ya había estado antes del 2018, vuelve este sistema y lo que nos encontramos, más allá de algunas pruebas que se han hecho, es que dan muchos errores, que los tiempos de respuesta no son como los que veníamos trabajando, entonces nos encontramos en la farmacia con la imposibilidad de autorizar esas recetas y al afiliado no pudiendo acceder a la medicación. Hoy estamos en el 7º día desde que se implementó nuevamente este validador y la verdad es que los farmacéuticos lo están padeciendo, ni hablar de los jubilados que se acercan, pero bueno, hay momentos donde el sistema está muy colapsado y el tiempo de respuesta, que es algo que nosotros no podemos controlar, es tan grande que nos dan recetas inexistentes, digo, un montón de errores que nos están excediendo. ¿En qué marca el tiempo ese padecimiento del que haces mención, Alejandra, para aquellos que no han ido y hoy se encuentran con esta realidad? Mira, todos están trabajando para que esto se optimice, desde los colegios, la Federación Farmacéutica, la Confederación Farmacéutica, pero bueno, todo tiene que ver con, en definitiva, todo confluye en un único sistema que es el que valida. Todo entra, como para que se entienda, todo entra ahí y ahí es donde hay horas pico, no sé, media mañana, donde la verdad es que es imposible el ida y vuelta. Nosotros entendemos que con los días se va a ir mejorando, pero bueno, son un montón de situaciones que no podemos asegurar si a partir de mañana, de pasado o del lunes que viene, esto va a estar totalmente resuelto. Pero vos, como médico, Mauricio, y desde el colegio también piden lo mismo, digo, si esto es inmediato y estás recetando una medicación que tiene que tomarse a partir de tal día. No, y además que el afiliado no puede suspender la medicación. Estábamos hablando recién con Alberto Sineman. Contalo. El hecho de suspender un antihipertensivo un solo día puede provocar una crisis hipertensiva y puede provocar un accidente cerebrovascular, así que evidentemente que no. Para darle algún tipo de expectativa, Alejandra, se está trabajando, me imagino, técnicamente para solucionar este problema. ¿Vos entendés que sos optimista? ¿Va a haber algún cambio en lo inmediato? ¿Será con este sistema? ¿Será volver al anterior? ¿Vos cómo lo ves? Mira, la verdad es que nosotros hacemos los reclamos, por supuesto, a la entidad nacional, que es la que tiene el convenio con PAMI. PAMI está informado de todos los problemas que estamos teniendo en el diario. Hoy, como vos decís, a mí lo que me preocupa y lo que nos preocupa como farmacéuticos y como partes del sistema de salud es que no estamos hablando de un sistema cualquiera, estamos hablando de un sistema que en definitiva lo que hace es permitir el acceso al paciente de su medicamento y al farmacéutico de lo que el médico prescribe. O sea, yo como farmacéutico no puedo tener la respuesta de ese sistema, no sé qué medicación está prescrita por el médico, entonces yo no puedo tampoco darle una salida de decir, bueno, nada, ni siquiera una opción de adquirirlo en forma particular más allá de lo económico. Digo, no sé qué está prescrito porque no lo veo. Entonces, entiendo que todos están trabajando para que se solucione, pero bueno, el tiempo pasa, el paciente necesita su medicación y nosotros como farmacéuticos también, lamentablemente, y yo me pongo del lado del mostrador y le agradezco a todos los colegas porque están haciendo lo posible y lo imposible para contener al paciente, pero bueno, no depende directamente de lo que uno pueda hacer, sino de lo que el sistema nos responda, ¿no? En todos los sitios donde abarca el Colegio Farmacéutico de la provincia, en todas las farmacias de la provincia, ¿viven la misma situación? ¿Te llegan los comentarios? Me imagino que preguntas todo el tiempo. Sí, no solamente en toda la provincia, sino en todo el país, porque el sistema es el mismo para todo el país. Claro. Por supuesto que a mí me llegan los que pertenecen a la red Colfarma, pero la situación es igual en todas las farmacias porque nosotros todos vamos a al mismo validador, que es el que pone la Obra Social Nacional. Yo me imagino que en estas circunstancias lo que hay que ser es proactivo, ¿no? Tratar de darle soluciones al paciente. ¿Qué recomendás vos, por ejemplo? No sé, se me ocurre, porque primero paciencia a todos los afiliados, que esto no es culpa de las farmacias, evidentemente, no son los culpables de esto, pero son la cara visible, ustedes están del otro lado del mostrador. Primero la tolerancia, y otro sería de pronto tener en un papel, por lo menos en alguna, qué medicación está tomando, como para el que pueda tratar de adquirirlo de otra manera y después de ver de qué manera se le reembolsa a PAMI o de qué manera puede, digamos, ¿no? O sea, algo práctico, digamos.
Sí, esa es una opción. En realidad el tema de los horarios en que uno va a la farmacia, por supuesto, no es fácil, pero bueno, siempre a media mañana es cuando los pacientes se acercan más. Los jubilados por ahí alrededor de las 10, 9, 10 de la mañana es cuando más colapsa y se nota mucho en el sistema. Bueno, obviamente la solución no depende, pobres de ellos, depende del sistema, ¿no? Pero digo, el farmacéutico lo que les está solicitando es esto, la paciencia, el esperar, probamos por todas las maneras, volvemos a intentar. Hoy no hay mucho más que esto que vos decís. En definitiva, saber qué medicación está tomando, pero bueno, hay una realidad y la obra social también tiene que garantizar que el sistema funcione. Ya estamos en total comunicación, hemos enviado notas nosotros a la Confederación, pero a su vez también ellos a PAMI, y entiendo que todos están haciendo lo posible para que esto funcione. Hoy la situación es la que les cuento, y si bien hay algunas mejoras, si van a cualquier farmacia, muchas de las recetas, muchos de los afiliados no estamos pudiendo hacer la dispensa. A ver, cierro con ustedes dos. Vos como presidente del Colegio Médico de Morón, como presidente de Confemeco y ella como presidente de Farmacia. ¿No es allanarle el camino a la gente para que todo sea más directo, más sencillo a la hora? Digo, nadie compra medicamento como comprar un alfajor. Comprá porque lo necesitas. Y si lo necesitas es porque la ingesta es ya. Sí, ¿Qué respuesta hay? ¿Por qué la complicación? Estamos hablando también de que me preocupa pensar que a partir del 1 de enero la idea es de que todas las recetas sean electrónicas. Bueno, ahí está. Entonces, esto ya me está abriendo el panorama de que puede llegar a ser un caos en todo el país con las obras sociales, las prepagas y demás, cuando no se logre identificar en las farmacias qué medicación está realmente requiriendo ese paciente, ¿no? Bueno, ese es un tema y también tiene que ver con esto que decíamos nosotros, que siempre venimos planteando, que es la universalidad de los convenios. A ver, si vos venís con una obra social que en mi farmacia no tiene convenio, yo no voy a poder saber qué te prescribió el médico si solamente es una receta electrónica, porque no la voy a poder mirar. Eso es el primer punto que nosotros planteamos cuando hablaban de el uso 100% de receta electrónica. Acá el tema por ahí es más grave. Nosotros desde el 2018 estamos trabajando con un sistema, PAMI trabajaba con un sistema de validación que nos garantizaba, y la verdad es que en los últimos años ha funcionado siempre muy bien, y nos garantizaba que cuando el paciente venía, validábamos instantáneamente, el tiempo de validación era de 0,5 segundos, o sea, era muy ágil y podíamos dispensar. Lo que espero es, bueno, que este cambio, que entiendo que es una decisión de la obra social, se resuelva para poder llegar a ese mismo nivel con el que nosotros veníamos haciendo, dándole el servicio a los pacientes. Alejandra, gracias por hoy. Solo por hoy. Vamos a volver a molestarte. Un cariño grande desde acá y que todo se allane por cualquiera de nosotros. Nadie está exento de ir a comprar un medicamento. Y aclarar el tema, por favor, para los pacientes, que muchas veces, dada su edad y más, algunos entienden, otros no entienden y le echan la culpa tal vez al farmacéutico cuando al contrario, ¿no? Está justamente él también con muchos problemas para poder identificar simplemente qué le puede dispensar, qué le tiene que dispensar. Así que bueno, la tolerancia y la paciencia. Vos fijate, el farmacéutico tiene estos problemas, le pone los precios al medicamento, viste que nos dice, me aumentó el farmacéutico. Claro. ¿Qué tiene que ver el farmacéutico? Alejandra, un cariño grande desde acá, muchísimas gracias. Gracias por todo, Alejandra, un beso. Que siga muy bien, ojalá se solucione. Pausa y hablamos del ACV hemorrágico con Alberto Zimmerman. Dale. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Filtro de ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Se divide en dos o los hay más, que uno dice hemorrágicos e isquémicos? Digamos, en grandes, yo diría lo siguiente, a ver, la patología neurovascular, que es una clasificación previa a la que vos me comentaste, se puede dividir en dos grandes grupos. La patología neurovascular aguda, que es la que vos mencionás, y la patología neurovascular que clínicamente evoluciona como crónica. Después, si quieren, hacemos una pequeña referencia. O sea, esa es la primera división, cuando son eventos agudos o cuando son pequeños eventos chiquititos que clínicamente no se manifiestan, y cuando son muchos, ahí aparecen las manifestaciones clínicas que probablemente después podamos tratar. ¿Hemorrágico es agudo? El hemorrágico y el isquémico son agudos los dos. Bien. Los que vos mencionaste son agudos. Y después está la patología neurovascular, que podemos llamar crónica por crónica como evolutivamente crónica, que es otra cosa, que es una causa frecuente de demencia. Después lo podemos charlar, ¿no? Los agudos sí se dividen en dos clases, que son los hemorrágicos y los isquémicos. La proporción es muy diferente porque los isquémicos se llevan en más del 80% del total de los eventos neurovasculares, mientras que los hemorrágicos se llevan entre un 15 y un 20%. Porque hablamos con una liviandad, no, fue hemorrágico, no fue leve. ¿Qué es un ACV hemorrágico puntualmente? El tema es el siguiente, los eventos hemorrágicos se producen porque se rompe una arteria dentro del cerebro. Y dentro de eso hay dos grandes grupos, digamos, ¿no? Los que se producen por un episodio hipertensivo severo y los que se producen porque se rompe una bolsita que a veces existe en las arterias que se llaman aneurismas. Hace poco un periodista de La Nación, no sé si que es Yang de apellido, Tato Yang, sí, está todavía. Tuvo un evento hemorrágico por una rotura de aneurisma que en general son congénitos. O sea que eso sí no hay forma de prevenirlo porque en realidad él no sabía que lo tenía, se puede romper en algún momento. Y eso le da un tipo de evento hemorrágico que es algo que por un aneurisma que ya tenía desde que nació, probablemente. En cambio, los otros, que son los que me parecen más relevantes porque sí sobre lo que se puede hacer algo, son los hemorrágicos hipertensivos. ¿Y por qué se producen los hemorrágicos hipertensivos? Cuando uno es hipertenso y no está controlado, esto lo hemos hablado en un programa anterior, que de los pacientes hipertensos muchos no lo saben, y los que saben que son hipertensos, muchos no están bien controlados. La hipertensión produce un endurecimiento en las arterias chiquitas del cerebro, ¿no? O sea, porque la presión hace que las arterias chicas del cerebro, por un mecanismo defensivo, se vayan cerrando. Entonces se va cerrando la arteria progresivamente y se endurece la pared de la arteria. La pared de la arteria no se endurece simultáneamente, digamos, homogéneamente en toda la pared, y quedan zonas donde está un poco más flojita, y como la presión está muy alta, la sangre pega sobre esa zona débil y se va formando lo que se llama un microaneurisma, que no es lo mismo que los aneurismas congénitos. Se forma un pequeño microaneurisma que tiene una pared muy débil, como un globo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Justo. Claro, cuando uno infla un globo, a medida que lo va inflando se hace más finito, digamos. Es un poco lo mismo. Cuando la sangre que llega con mucha presión a la arteria va empujando esa zona débil, se va como haciendo una protrusión y eso es un globito con muy poca resistencia. Entonces el paciente hace una crisis hipertensiva, la sangre llega con mucha fuerza y esa bolsita se rompe y se forma una hemorragia dentro del cerebro. En este caso, a diferencia de los isquémicos que después vamos a ver, la crisis hipertensiva es la causa del evento. Y lo que uno ve con frecuencia es que se ve en pacientes que suspenden bruscamente la medicación antihipertensiva. O sea, porque ¿cuál es la idea? El paciente está medicado para su hipertensión, se hace controles que salen todos normales, entonces ya estoy curado entre comillas, digamos. Entonces deja bruscamente la medicación, o no la puede comprar, o se olvidó de llevársela y no la tiene, hace una crisis hipertensiva, la presión sube bruscamente, se rompe ese pequeño globito que estaba y se produce una hemorragia dentro del cerebro. ¿Que deje de tomarla por una vez, por dos veces, puede ocurrir? No. Dejar de tomarla es
anular En el proceso. general la gente la deja por varios días porque supone que ya está, Ajá. digamos, igual yo aconsejo es no dejar de tomarla en ningún momento, digamos, ese es el tema, Es ¿no? de por vida, ¿no? En general, En sí. general. En general, sí. A veces cuando el paciente tiene mucho sobrepeso y por ahí baja los valores de peso, puede ser que la presión tienda a estabilizarse, pero en realidad no se puede dejar sin indicación médica, por supuesto, ¿no? Y entonces, en este caso, la crisis hipertensiva produce ese sangrado, se forma una hemorragia dentro del cerebro, y ahí sí hay que tratar de bajar la presión más o menos rápidamente, porque si la presión sigue estando alta, el sangrado sigue aumentando, digamos. Ese Y es la el tema. sangre en el cerebro es muy dañina, ¿no? Es muy dañino, sí, no, sin duda, porque ocupa el lugar y mata a las neuronas que están en esa zona y además puede producir lo que se llama hipertensión endocraniana, porque ¿cuál es el tema? El cerebro es un órgano que está en un compartimiento sólido, que es el cerebro, cerrado, que es el cráneo, perdón, que es el cráneo. Entonces, si el cerebro tiene una hemorragia que va creciendo, el cerebro no tiene para dónde escaparse. Entonces empieza a apretar el cerebro contra el cráneo y puede terminar mal la situación. O sea que, bueno, los eventos hemorrágicos son una urgencia y hay que tratar de que la presión baje, y lo importante es que la persona no deje la medicación antihipertensiva salvo que tenga indicación médica. Hablaste de dos casos, aquellos que se detecta la enfermedad y se trata, y aquellos que, como es silente, no lo saben. No los hemorrágicos, ¿eh? No, aquellos que tienen problemas de presión. Ah, no, claro. No lo saben. No, bueno. Esto se sabe que de la gente que tiene hipertensión, la mitad no lo sabe, de la mitad que lo sabe, la mitad no está tratada, y los que están tratados, la mitad no está bien controlada. La mitad igual. no está tratada. No está tratada, y la mitad no está bien controlada de los que toman medicación en realidad. Con lo cual, la hipertensión, digamos, de los factores de riesgo en el evento hemorrágico, la hipertensión claramente es la que se lleva la mayor parte, ¿no? El hemorrágico, vos dirías que es el que tiene sintomatología tal vez más florida, ¿no? No necesariamente. Por eso. No la cefalea, no la pérdida. No, porque en realidad cuando empieza el sangrado al principio es pequeño, entonces puede no dar manifestaciones. De hecho, en realidad muchas veces pasan como isquémicos, en realidad hasta que se hace la tomografía, porque a lo mejor por algún motivo la presión va a una guardia, le bajan la presión y el sangrado para. La cefalea puede ocurrir, pero no necesariamente los que tienen manifestaciones más floridas son los hemorrágicos. De hecho, cuando hablamos de isquémicos, hay uno que se llama infarto maligno, que se tiene mucha sintomatología y tiene una mortalidad más alta que los hemorrágicos incluso, en realidad. O sea que los hemorrágicos, si bien dan más sintomatología y el pronóstico en general suele ser peor, no siempre es así en realidad. Me dio el punto exacto para hablar de los isquémicos, pero tenemos que hacer una pausa. En la tele estamos. Este señor hace un montón de kilómetros en su bicicleta, los fines de semana, ¿no? Te encanta, además digo, como rutina. ¿Cuánto hace que haces eso? Empecé a los 35 años. Mirá. Empecé a los 35 años. Y en realidad, yo creo que hay otra cosa, que es una de mis máximas clases. Yo no le indico a los pacientes que hagan nada que yo no haga, ni les prohíbo nada que yo haga. Me parece que con los hijos pasa lo mismo. En realidad, pero en serio, uno transmite la experiencia de vida. Porque es el tema del ejemplo. Con los hijos es el ejemplo, y con los pacientes en realidad, me acuerdo, me han preguntado, bueno, pero usted que dice tanto, usted hace, bueno, y ahí se callan. Porque en realidad no me daría que apareciera a mis pacientes haga actividad física si yo no lo hiciera. Me parece que no podría, y por suerte se los puedo decir. Sea bici, sea lo que sea, digo, no, correr, por supuesto. No necesariamente. Por supuesto, y en general yo aconsejo al aire libre, que me parece que desde el punto de vista anímico es más satisfactorio que en un lugar cerrado como un gimnasio, ¿no? Se puede complementar igual. Bien televisión saludable, señores, ¿eh? El consultorio, ya volvemos, pausa.
Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, nos da un placer enorme estar hablando con un profesional tan enorme como es Alberto, como es Sinerman. Hablamos del ACV hemorrágico, nos toca el isquémico. Y me dijo, hablemos un poco más, es un poco más complejo. Y recién habló y le puso maligno encima, o sea que le puso una cuota superior. Sí, el tema es el siguiente, los eventos isquémicos, como decíamos antes, son mucho más frecuentes y en realidad es más complejo porque puede responder a diferentes mecanismos. ¿Y qué es un isquémico? O sea, el isquémico, ¿de qué hablamos? Bueno, un evento isquémico se produce porque se tapa una arteria o una vena del cerebro. En general lo más común son las arterias, lo otro es mucho menos frecuente, pero para decirlo crudamente es una arteria del cerebro que se tapa. Y se puede tapar por un coágulo que se forme en el mismo sitio o porque venga un coágulo de otro lado. Son las dos cosas más frecuentes, ¿no? Y son los que dan manifestaciones más floridas. Después están los eventos que se llaman lacunares, que son más chiquititos, y después hay muchas otras causas de enfermedades más complejas, como enfermedades inmunológicas, arteritis, lupus, que pueden dar patología neurovascular. Pero en realidad, lo más frecuente, yo diría que la gran mayoría, se dividen en las dos categorías. Que se forme el coagulito en el lugar o que venga de otro lado, y una tercera categoría es que no se sepa de dónde viene. O eso también puede pasar en realidad, ¿no? Hay muchos que dicen, tuvo un espasmo vascular. En general los espasmos vasculares se producen cuando, por ejemplo, se rompe un aneurisma, como decíamos en el bloque anterior. Eso puede dar un espasmo secundariamente. En general suele ser un coágulo que tapa la arteria. Ese es el mecanismo de los eventos isquémicos. Por supuesto, cuando se tapa la arteria, todo el tejido cerebral del sistema nervioso, vamos a decirlo apropiadamente, que depende de esa arteria, se muere, porque obviamente no le llega a la circulación, que es el alimento que tienen. Por eso es importante hacerlo lo más rápidamente posible para restablecer la circulación. Y entonces, como decía, el coágulo se puede formar en el lugar, pues se puede formar porque viene de otro lado y se deposita ahí, digamos, ¿no? El primero se llama aterotrombótico, que hay una placa de colesterol en la arteria, se lastima la placa y se forma un coagulito y se tapa la arteria. Y los otros se llaman embólicos porque vienen de otra parte del cuerpo, habitualmente del corazón. Ya lo dijiste. ¿Y qué me lleva a la consulta en esa urgencia tan pronta de la que hablas? Bueno, un poco vos te referís a los síntomas. Sí. Bueno, ¿qué estoy sintiendo ahora? Claro. Para ir? Bueno, lo que decíamos antes, un trastorno del lenguaje, de la forma de hablar, una pérdida de fuerza de medio cuerpo, un trastorno en la motilidad de los ojos, o sea, el paciente que puede ver doble, inestabilidad en la marcha con tendencia a caerse hacia un lado, son las causas más frecuentes. Lo que pasa es que, como decíamos antes, cuando hay una pérdida de fuerza de medio cuerpo es mucho más fácil hacer el diagnóstico y por otro lado son los más frecuentes también, ¿no? ¿El tiempo de esa ventana sigue siendo el mismo del que hablábamos antes? Sí, es ese. Me suena a escucharte más grave. Me suena como que es más grave el isquémico, entonces como que no habría una ventana tan amplia. No. El isquémico es el que tiene la ventana para hacer el tratamiento de infusión que dijimos antes. Esto es independiente de la gravedad del cuadro, o sea, la ventana es más o menos la misma. Yo cuando hice referencia antes a lo de maligno, no todos los eventos isquémicos, claro, sino que hay un tipo de evento especial que es cuando se tapa una arteria muy grande del cerebro, que eso se llama evento maligno, que tiene peor pronóstico que los hemorrágicos, porque el infarto es muy grande, porque a mayor tamaño la arteria que se tapa, más voluminoso el tejido cerebral al que alimenta. Entonces, cuando la arteria que se tapa es muy grande, el tejido cerebral es muy abundante y los síntomas son mucho peores, y en esos casos incluso puede llegar a ser necesaria una intervención quirúrgica en realidad, ¿no? Y eso sí pueden empezar con cefalea porque son muy grandes de entrada en realidad. Por el otro lado, yendo para el lado más leve, hay lo que se denominan isquemias transitorias. Exactamente. ¿Qué son las isquemias transitorias? ¿Cómo le podemos definir o cuál sería el evento? Sí, las isquemias transitorias son cuadros que se manifiestan por los síntomas que hablamos recién, pero que duran muy poco tiempo. En general, si bien arbitrariamente se considera que tiene que durar 24 horas, menos de 24 horas, en general suelen durar pocos minutos. Y es cualquiera de las manifestaciones que dijimos antes, pero en vez de permanecer a lo largo del tiempo, ceden en pocos minutos. Y en realidad, el problema es que hay que estar alerta porque estos episodios pueden preceder a un evento más grande. Entonces, el tema es que aunque sea un síntoma transitorio, el paciente tiene que consultar igual. Por supuesto, si el síntoma cede,
no se le va a infundir, como dijimos antes, pero hay que estudiarlo rápidamente porque puede ser predictor de que aparezca un evento vascular más severo más adelante. De hecho, el expresidente Menem tuvo un evento transitorio, se hizo un estudio carotídeo, se hizo la cirugía de carótida y se salvó de tener un evento vascular más severo. Por eso es importante que, aunque los síntomas sean transitorios, tiene que consultar de todas maneras, sin duda, ¿no? Te doy el tiempo para hablar de lo que tenías ganas y previsto. ¿Por nuestras carótidas fluyen 1 litro de sangre por minuto o es una locura lo que estoy diciendo? No, puede ser. Sí, no sé. Me pareció una locura cuando me enteré en mi estudio y dije... tenés mucha sangre. No, parecía mucho y quería preguntarte. No, el tema es el siguiente. Lo de las carótidas es importante que lo menciones porque muchas veces lo que hay que hacer es estudiar las carótidas, lo decíamos recién. Hoy es rutinario. Es rutinario. Ecodoppler de vasos de de cuello. cuello, claro. Exactamente. Y una cosa que es importante es, cuando uno descubre placas en las carótidas o en cualquier otra arteria del cuello, lo que hay que usar son estatinas, atorvastatina, y entonces el paciente a veces se resiste porque dice, tengo colesterol normal. O sea, se hace análisis de colesterol y está normal, y dice, ¿para qué voy a tomar? Claro. Pero en realidad uno da la estatina no para bajar el colesterol, sino para que la placa se estabilice y no se lastime y se forme un coagulito. O sea, cuando uno tiene placas, tiene que tomar estatinas independientemente de los valores de colesterol en sangre, ¿no? Tu tiempo para el final. Bueno, gracias. No, quería charlar un poco de lo que se llamarían patología neurovascular crónica, en realidad. Cuando el paciente tiene eventos muy chiquititos, como decía antes, llamados silentes, que no dan ninguna manifestación, el paciente obviamente no se da cuenta. Se van superponiendo hace un evento chiquitito, 2 eventos chiquititos, 3 eventos chiquititos, no pasa nada, nadie se entera, y después bruscamente, supongamos, tiene 20 eventos chiquititos, no pasa nada, hace el 21, y ahí se viene todo abajo. Y ahí aparece lo que llamamos la demencia vascular, que es la patología que se produce por la lesión múltiple en el cerebro y que es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. O sea que en realidad la patología neurovascular en realidad no es exactamente crónica, sino que son pequeños eventos agudos chiquititos que no se llegan a percibir. Cuando llega un punto en que son demasiados, aparece la patología neurovascular crónica en forma de demencia vascular. Y una cosa que es importante es que se sabe fehacientemente que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer evolucionan mucho peor y sus síntomas aparecen más precozmente si además tienen patología vascular. O sea que si el Alzheimer cae en un cerebro sano, le va a ir mejor que si cae en un cerebro enfermo. O sea que la patología neurovascular empeora el pronóstico si el paciente tiene las dos cosas. O sea, el deterioro va a ser mucho más rápido. Es más precoz y más rápido, exactamente. Y tiene diferentes manifestaciones clínicas, el deterioro vascular más allá de lo cognitivo, que una de las cosas que yo enfatizo mucho son los trastornos deglutorios. O sea, los pacientes con patología neurovascular de este tipo suelen tener trastornos deglutorios y el tema es que si uno no lo pregunta, el paciente no lo cuenta. O sea que, bueno, son cosas que hay que considerar y forma parte de lo que sería la prevención, porque estos pacientes, esos pequeños infartitos se producen por la hipertensión también. O sea que en realidad la hipertensión en este caso claramente es la causa de estas lesiones que a la larga llevan al deterioro cognitivo. Gracias, Alberto. Cuando viniste empezamos a hablar de Alzheimer. Un día la seguimos con el tema. De aquella vez o de aquellos momentos al hoy, ¿cuánto mejor estamos para hablar de la enfermedad? ¿Se avanzó? En cuanto a Alzheimer, sí. La terapéutica. Sí. El tema es el siguiente, se están investigando un montón de productos, pero la verdad que uno con los años ha visto surgir productos que... ¿De efectos después, todavía? No, que después terminaron prohibidos, digamos. O sea, el tema es que, de hecho, en realidad en Estados Unidos hay algunos productos llamados biológicos que sí se sabe que actúan en otras patologías y está bastante discutido porque los efectos secundarios son complicados, digamos. O sea que me parece que estamos más o menos igual todavía. Mirá, y ha pasado un tiempo, y sigue pasando. ¿Vos sos consciente? ¿Vos sabés lo que sabés? No es tanto. Un montón. No es tanto. Un montón. Me da tanto placer que vengas. Gracias. ¿No, Mauri? Obviamente. Nos convoca una vez al año, tu cumpleaños.
cumpleaños, claro está. No nada que ver con el ACB acá. No, está pero bien. Bueno, nos da un gran placer que vengas, Alberto. Bueno, gracias. Buena vida, mi viejo. Buena Igualmente vida. Gracias por todo lo que haces por todos, de verdad. Y vamos a comentar. Sí, diga. Decimos a una infidencia. A ver, me gustan las infidencias. Las infidencias de Alberto Cinema es que después él confiesa que se pone muy nervioso cuando viene de acá al programa. Sí. Así que la verdad que si usted lo ve nervioso, yo realmente... Ha hecho un buen circuito de actuación el doctor. Estamos en otro programa. Lejos está de eso. Una vez más, gracias. A ustedes. Doctor. Bueno, usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Hoy más que nunca la vida es una solita. Pasa un poco rápido, para mi gusto al menos. Intentemos ser felices. Como Zinnerman. Por ahí va la vida. Chau, familia. Hasta la semana que viene. Gracias.